Buenos días. En la práctica de hoy continuamos con el tema de secuenciales. Para ser breves y no aburrirlos, continuaremos analizando el ejemplo de la semana pasada. Recuerdan que habíamos diseñado un sistema secuencial que proporcionaba una salida en alto solo cuando las entradas eran iguales y la salida en el estado anterior era baja. En base a esto habíamos construido un circuito con una parte combinacional más un flip-flop D y habíamos realizado un diagrama temporal ideal. Sobre el final habíamos planteado una serie de preguntas para pensar. La primera preguntaba, ¿podría haber utilizado un flip-flop D disparado por flanco ascendente? Pensemos, ¿cómo puedo hacer para que cuando el reloj tenga un flanco descendente, al flip-flop le ingrese un flanco ascendente? Y con un negador. Fíjense, acá el clock tiene un flanco descendente. Si yo pongo un negador, lo que le entra al flip-flop sería esto. Y acá ocurre justo el flanco ascendente. Segunda pregunta. ¿Podría haber utilizado un flip-flop D, un latch D en esta aplicación particular? A priori, el funcionamiento es distinto. Así que no. Tendríamos que agregar bloques que lograsen la función de flip-flop. Para esto, ¿cuáles son las diferencias entre un latch y un flip-flop? ¿Se acuerdan que el latch, la salida depende solo de las entradas sincrónicas? Es decir, cambia las entradas y cambia las salidas. En cambio, en el flip-flop, yo poseo una entrada de reloj que habilita el momento exacto en que cambia la salida. ¿Cómo convertimos uno en otro? Y bueno, debemos agregar una entrada de habilitación de manera que los cambios en la salida no dependan solo de las entradas. Y luego, un detector de flanco que me indique el momento exacto en el que se produce el cambio a la salida. Habíamos dejado otra pregunta que era, ¿qué hubiese pasado si A o B hubiesen cambiado justo en el flanco activo del reloj? Y bueno, la salida podría ser cualquier cosa. Es decir, para que la salida sea correcta, el dato ingresado en la entrada D debe permanecer estable un tiempo antes y un tiempo después del flanco activo del reloj. Estos tiempos son denominados TS-tap y TD-hold y son muy importantes en los sistemas sincrónicos, ya que habrá muchas situaciones en que las entradas de control, en este caso D, cambian a un tiempo casi igual que el reloj. Otra pregunta que habíamos dejado era esta. En los diagramas temporales asumimos que el estado inicial de la salida del flip-flop es 0. Cuando se aplica energía a un circuito que contiene un flip-flop, no es posible predecir el estado inicial de sus salidas. Se tiene la misma probabilidad de que el estado inicial sea Q igual 0 que Q igual 1. Esto dependerá de ciertos factores, tales como los tiempos de propagación internos, la capacitancia parásita y la carga externa. Si un latch o flip-flop debe empezar en cierto estado específico para asegurar la operación apropiada de un circuito, entonces se debe colocar en ese estado mediante la activación momentánea de las entradas set o reset. Al principio de la operación, ¿cómo lo haría? Con un pulso inicial o algún circuito que me genere un estado momentáneo a nivel inicial del circuito. ¿Sí? Por último, nos habíamos preguntado cuál sería la frecuencia máxima que podría tener el reloj que comanda el circuito. Primero, ¿a qué se refiere con la frecuencia máxima? ¿A qué tan rápido puede volver a ocurrir un flanco activo del reloj y que el circuito opere correctamente? En los sistemas digitales sincrónicos, la velocidad a la que opere el circuito depende de la frecuencia con la que ocurren los ciclos de reloj. Ahora, si tenemos el siguiente circuito secuencial, el reloj, ¿qué tan rápido puede ir? Veamos.
una vez que ocurre el flanco activo del reloj, se debe esperar un tiempo hasta que la salida sea la correcta. Un tiempo que va a depender del flip-flop, que va a ser el tiempo de retardo desde que ocurre el clock hasta que veo la salida correcta. Pero a su vez, una vez que tengo la salida acá, va a haber que esperar un tiempo hasta que la entrada D esté disponible. La nueva entrada D, ¿no? Que va a ser un tiempo que va a depender de las compuertas en este circuito. Ahora, tampoco debemos olvidarnos que para que vuelva a ocurrir un flanco hay ciertos requerimientos sobre la entrada D. ¿Se acuerdan que la entrada D tenía que estar un tiempo estable antes y después del flanco? A su vez, para completar el análisis, tenemos que ver que sobre el clock pesan unos tiempos que tienen que ver con el disparo del flip-flop, que tiene que mantenerse tanto en alto como en bajo. Veamos, para resumir, la frecuencia máxima va a depender de los retardos del circuito y de cómo sea el circuito. Hay limitaciones sobre la entrada D del flip-flop. La entrada debe permanecer estable antes y después del flanco activo del clock. Y el clock debe tener, acá hay un error, hay un ancho del pulso necesario para que se produzcan disparos confiables. Veamos un pequeño ejemplito por si no quedó claro. Este no es exactamente el ejemplo que estábamos viendo, pero es muy similar. Tenemos acá el flanco activo del clock, en este caso disparado por flanco ascendente. Un tiempito después, recién voy a tener la salida adecuada. Cuando tengo la salida, esta salida se va a retroalimentar, va a pasar por el circuito combinacional, así que un tiempo después, que va a depender ya de la parte combinacional, voy a obtener una entrada D. Pero esta entrada D tiene que estar un tiempo estable antes de que pueda ocurrir el próximo flanco activo. Y también tiene que después permanecer un tiempo estable, ¿no? A su vez, una vez que yo calculé más o menos cuál va a ser el tiempo entre flancos, el tiempo mínimo entre los flancos, tengo que asegurarme que este tiempo en alto y este tiempo en bajo cumplan con los requerimientos que me da el fabricante. Esta situación ustedes la pueden trasladar a cualquier otro circuito y tendrán que ver si se activan o no las entradas asincrónicas, los tiempos involucrados, los retardos. En líneas generales hay que tener en cuenta esto, pero bueno, cada circuito puede tener sus cuestiones particulares. Bueno, espero que les sirva y lo puedan trasladar a sus problemas. Muchas gracias.